Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuevas funciones, y también, como pueden ver en el libro de trabajo que les tengo para el curso de cálculo, ya hice la actualización para las secciones de Stewart. Entonces ya están ajustadas y ya les puede ser de mayor utilidad. El orden de algunas secciones está presentado en desorden, porque como pueden ver, por el momento no vamos a ver ni funciones exponenciales, ni logarítmicas, ni trigonométricas. Esas las vamos a ver un poco después, porque en el curso de matemáticas 101 les van a proporcionar apoyo adicional sobre cómo construir las funciones trigonométricas, cómo se encuentran los valores de un círculo unitario. Entonces quiero esperar a que lleguen a ese tema en matemáticas 101 para ver ya las funciones trigonométricas, sus inversas, cómo se calculan las derivadas, identidades trigonométricas. Entonces, pues, si tenemos cualquier función, digamos una función f de x y una función g de x, las podemos combinar de varias formas para crear nuevas funciones. Entonces, digamos, aquí la suma de funciones es sumamente fácil, simplemente sumamos cada función una por una. También tenemos la resta o la diferencia. Entonces, este es un tópico que lo único que vamos a tomar nota es cuáles serían los dominios de estas nuevas funciones. Bueno, aquí el dominio lo sabemos, porque tendríamos que encontrar el dominio de f y el dominio de g, y dependiendo de cuáles sean los dominios, el dominio de esta nueva función es como que tiene que estar en el dominio de f y en el dominio de g. Entonces vamos a hacer como una intersección o descartar los que no estén en alguna de las funciones. El producto es también sumamente fácil. Generalmente, como vamos a ver, no vamos a usar mucho esta notación de una función producto, sino si que en algún momento nos queremos referir a un producto de funciones, lo vamos a escribir como f de x por g de x. Y luego la operación más interesante es el cociente, no solo porque la función va a ser más complicada, sino porque también vamos a tener que el dominio aquí va a cambiar un poco. Entonces, ¿cuál sería el dominio de estas funciones? El dominio es como la intersección, si nos podemos referir a como la intersección de los dominios de f y g. Entonces tiene que estar en ambos. Si en alguno está fallando, entonces en el otro también va a fallar, porque no vamos a poder hacer la evaluación. Y el cociente va a tener una restricción adicional. Para el cociente no solo vamos a tener que considerar un número que esté en ambos dominios de f y g, sino que también vamos a tener que descartar, vamos a tener que excluir los números tal que el denominador sea igual a 0. Entonces ahorita, digamos, esto casi que es todo, no hay mucha teoría acá. Ya en algún momento ya habíamos trabajado con sumas y restas de funciones cuando estaba escribiendo un polinomio como ax al cuadrado más x más 10. Eso es en realidad la suma de tres funciones: la función x al cuadrado, la función x y la función 10. Entonces aquí vamos a trabajar con algunos problemas. Incluso esta función es sumamente interesante porque ya estamos trabajando implícitamente con otro tipo de operación que podemos utilizar para crear nuevas funciones. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este ejercicio es, vamos a encontrar las siguientes funciones y sus respectivos dominios. Y aquí vamos a evaluar algunos temas sobre cómo encontrar el dominio de x a la cuarta menos 16, y ese sí es problema justo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar la función f más g de x.
¿A qué sería igual esta función? Que f de x más g de x. Sí. Entonces aquí simplemente lo que hacemos, sumamos cada función una por una. Y lo que vamos a ver es que incluso para el dominio no es necesario recordar tanto en la intersección, sino que ahora vemos qué función es la nueva que tenemos y decimos, bueno, ¿cuándo va a fallar esta función? Aquí no va a fallar, porque para los polinomios la función está definida para cualquier número. Entonces, en el único punto donde puedo ver de que esta función se puede indefinir, miremos, entonces esta se va a indefinir. No, 4 a la 4 es un número bien grande, entonces sí, es como que se define cuando tenemos un número negativo acá. Entonces esta sí es una desigualdad que podemos encarar. Entonces digamos, tiene que ser menor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, hay un problema. Si tenemos 1 menos 16 es un número como menos 15. Entonces ahí se indefine. Entonces solo tratemos de resolver esta desigualdad. Pero entonces no lo puso al revés. X a la 4 menos 16 tiene que ser mayor a 0. Bueno, es que aquí se indefine, pero entonces vamos a poner se define solo cuando x a la cuarta menos 16 es mayor que 0. Entonces, para resolver esta desigualdad, sumamos la constante y ahora lo que hacemos es 16, digamos, en términos de potencias, si es una raíz cuarta. La raíz cuarta de 16, ¿a qué sería igual? Sí, más menos 2. Entonces aquí vamos a tener que x a la cuarta es mayor o igual a 2 a la 4. Y esto significa que vamos a tener dos desigualdades. O podemos tener un número positivo mayor que 2. Y este es el que es siempre capcioso. Se puede tener también un número negativo menor o igual que menos 2. Porque menos 2 a la 4 o menos 3 a la 4 nos van a dar un número mayor o igual a 16. Entonces, siempre que tengamos desigualdades con potencia par, vamos a tener dos casos, mayor que la magnitud del número positivo y mayor que la magnitud. Lo que no aplica son números que están adentro de entre menos 2 y 2. Sí, Sí, en cierta forma la otra desigualdad que había puesto x a la cuarta menos 16 es menor o igual que 0 es más fácil visualizarla porque encontrar qué números son menores que 16, que x a la 4 sea menor o igual que 16, sí, entre menos 2 y 2 porque ahí el número va a ser muy pequeño. Entonces ya tenemos el dominio. Hay otra forma como pueden trabajar las desigualdades y quiero traerlo a colación. Digamos, muchas veces lo que hacen varios estudiantes, incluso vamos a hacerlo posteriormente en el libro. Perdón, sí. En cuestión de intervalo, ¿cómo sería el dominio? ¿Cuáles números son menores que menos 2? Menos 2, incluyendo el 2. ¿Y los que son mayores que 2? 2 a infinito. Entonces este es el dominio de la función. Entonces pueden trabajarlo con desigualdades, pero también hay otra forma más fácil de hacer. Digamos, ¿cuándo es x a la cuarta igual a 16? Menos 2 y 2. Entonces no sé si han hecho esto. Entonces lo que pueden hacer es un diagrama de signos y pueden proponer, digamos, ¿cuál es el valor de esta función cuando tengo números menores que 2? Y pueden probar un número como menos 3. Con menos 3 a la cuarta es un número como 81 menos 16, les da positivo. Entonces quiere decir que aquí sí vamos a tener que esta expresión es positiva y que la raíz cuadrada va a estar definida. Luego entre menos 2 y 2 pueden probar un valor de muestra como 0. 0 menos 16, esa raíz cuadrada, raíz cuarta está indefinida. Y luego para números mayores que 2, 3 a la 4 menos 16 hace como que sale un número positivo. Entonces no es necesario que trabajen esta desigualdad así. Pueden trazar esta recta horizontal e ir probando varios números que estén entre los ceros de la función. Entonces no sé si han hecho esto en algún momento. Esto es útil, incluso en algún momento cuando miremos
Sí, es algo parecido como el análisis que uno hace de función creciente y decreciente. Entonces, cuando lleguemos al tema de continuidad, voy a dedicarle una sección toda una clase para ver cómo podemos utilizar continuidad para resolver desigualdades, porque hay un momento que tratar con las desigualdades se vuelve complicado más cuando uno tiene ya funciones polinomiales. Entonces, con este diagrama de signos uno puede obtener una de las respuestas mucho más rápido. Entonces, ahorita vamos a continuar con otro problema. Aquí afortunadamente ya tenemos el dominio de la función f. Como vamos a ver, lo único que tenemos que encontrar es el producto entre las dos funciones. ¿A qué sería igual? Sí, pues la pasada, ¿sí? Porque no hizo nada con el 9x cuadrado menos x a la cuarta. Porque siempre, ajá, sí, aquí siempre está definida. Entonces tu dominio aquí podría ser, en teoría, todos los reales, pero el problema es que cuando uno quiere encontrar f más g de 0, aquí no hay ningún problema, pero aquí se indefine la expresión. Algo similar también va a pasar aquí, 9x al cuadrado menos x a la cuarta por esto. Entonces aquí otra vez el dominio es el mismo que un número que esté tanto en f como en g. ¿Ah? Sí, también, ajá. Sí, lo que va a pasar con la suma, resta y multiplicación, el dominio va a ser el mismo. Entonces aquí ya terminé, porque aquí simplemente por inspección utilizo el mismo dominio. Entonces digamos aquí ya terminé, no tengo más que hacer. Los problemas realmente interesantes son estos: encontrar f dividido g de x, que esto solo tienen que dividir funciones, pero el problema realmente interesante es el dominio. Entonces aquí tengo la función f, entonces simplemente la evalúo. Y luego tengo g, 9x al cuadrado menos x a la cuarta. Entonces digamos aquí, ¿cuál sería el dominio de la función? Sí. Sí. Entonces, de por sí ya tenemos un dominio restringido, pero observen que este dominio, igual viendo el primer término, vamos a tener que necesitar a pura fuerza números menores que menos 2, menores o iguales a menos 2, o números mayores o iguales a 2. Pero entonces voy a tener que excluirlo más, porque puede que en algún momento obtenga otros números que estén en este intervalo, pero que indefinan al denominador. Entonces ahorita tengo que encontrar cuándo se indefine esta función. Y voy a excluir estos números de este dominio que ya tengo. Entonces esta se indefine cuando 9x al cuadrado menos x a la cuarta es igual a 0. Entonces aquí tengo un factor común de x al cuadrado. Entonces como que se va a indefinir esta cuando x es igual a 0. Pero ya ese número 0 de por sí está fuera del dominio. Entonces ese no nos va a causar ningún problema. Luego, digamos, aquí pueden encontrar el más menos 3, pero si quieren pueden factorizar un poco más la expresión. 3 menos x por 3 más x es igual a 0. Entonces luego que encontramos que esta función se indefine cuando... Sí. Y el 0. Pero, ok, aquí tenemos que ser un poquito cuidadosos. Ya sabiendo cuándo se indefine la función, ¿cómo cambiaría el dominio? No fuera 0 igual. El 0 no va a afectar, porque el 0 ya de por sí ya está fuera. Ajá. Entonces en nuestro dominio sería este conjunto menos la diferencia entre los elementos de... El conjunto formado por los elementos menos 3 y 3, pero yo siento que es más fácil de leer si lo escribimos con notación de intervalo. Entonces aquí escribamos el intervalo y vamos cortando el intervalo cuando pasemos por estos nuevos puntos donde se indefine la función. ¿Podría ser un poquito más? Sí. Gracias. Ok, gracias. Entonces aquí empiezo en menos infinito y por el momento no tengo ningún problema hasta que llegue a menos 3. Y este menos 3 si lo excluyo en su totalidad.
Luego iría de menos 3 a menos 2, incluyendo el menos 2. Continuaría con 2 a 3, sin incluir el 3. Y por último termino de 3 a infinito. Entonces es un problema realmente bonito. Y vamos a hacer uno más. Este yo creo que no lo tengo. Ah, sí. Yo creo que lo tengo en las notas de clase, pero no tal vez en el cuaderno de trabajo. Porque primero vamos a ilustrar algunas propiedades que vamos a tener con estas combinaciones de funciones que van a ser consistentes con las propiedades aritméticas. ¿Sí? Ese es un problema realmente bonito para encontrar el rango. Para encontrar el rango, entonces voy a tener que excluirlo también, porque es que lo que pasa es que aquí para encontrar el rango hay que empezar a hallar asíntotas horizontales. Porque es racional. Sí, es racional, sí, encontrar el rango, una función racional cuesta, pero también hay que encontrar verticales. Si fuera normal, si no tuviera la raíz, la podría derivar y encontrar máximo y mínimo. Bueno, esta también se puede, digamos, derivar y encontrar máximo y mínimo, pero es un problema tedioso. Entonces, sí, si miran algunos problemas raros, siempre envíen un correo, porque siempre, digamos, esos problemas que puedo ver si realmente se pueden resolver con lo que hemos visto. Si se pueden resolver, pero son problemas muy difíciles, tal vez los pongo hasta abajo y los pongo así como que, bueno, problemas adicionales o problemas... Ajá. ¿Problemas qué? Pero lo que pasa es que el bono, media vez alguien llega a la respuesta, se esparce por el sistema. Pero puedo ver, digamos, cómo presentar esos problemas para motivar la discusión. Porque si esto no quiero que se vuelva al final un problema pesadilla. Incluso observen que ese es un problema respetable, encontrar el dominio de esta función. Y van a ver que f dividido g no es igual a g dividido f, pero incluso aquí el dominio va a cambiar un poquito. Es solo el dominio de f. El dominio son todos los reales, entonces lo único que lo van a definir es que abajo sea 0 o que sea negativo. Sí. Entonces digamos, aquí tengo esta función. ¿Cuál sería su dominio? Sí, incluimos menos 2 y 2. Sí. No, porque no puede ser 0. Ajá. No puede, no, ese no se... Entonces este es, digamos, el dominio con el que empezamos. Empezamos con menos infinito a 2 y luego a 2 infinito, pero luego observamos que esta se indefine cuando x a la cuarta es igual a 16. Entonces aquí tengo más menos 2. Entonces ahora tengo que excluir también estos números del dominio. Pero a diferencia del problema anterior, estos números donde se indefine son caballos extremos del intervalo. Entonces este dominio es más fácil de escribir, lo único que tengo que hacer es cambiar corchetes por paréntesis. Entonces esto es mucho más fácil. Pero igual pueden ver solo con un pequeño cambio cómo el problema cambia de manera significativa. Aquí en el 1.3 digamos también la composición de funciones. Eso es precisamente el siguiente tema que vamos a ver precisamente justo después de este ejemplo, que la composición de funciones es una operación que me gusta más. Entonces aquí no hay mucho que hacer, porque generalmente igual cuando ustedes les proporcionamos una función y encontramos y tienen que encontrar el dominio, lo que están viendo, cuando una raíz cuadrada se vuelve negativa, cuando el denominador es igual a 0 y posteriormente cuando el logaritmo de una función es negativo 0 o cuando las funciones trigonométricas tienen 0 si están en el denominador. Entonces la estrategia es siempre la misma. Y aquí hay una función bien interesante. Digamos, nosotros como teníamos concebido inicialmente nuestro catálogo de funciones iniciales, teníamos una función raíz cuadrada y luego teníamos una función polinomial. Entonces lo que vemos con esta función es que esta función no es ni polinomial ni es función potencia, sino como que es una combinación de ambas. Entonces otra forma de crear funciones que no son necesariamente las esenciales, pero
que van a compartir algunas propiedades es combinando estas funciones. Entonces lo que podemos hacer es, ¿por qué no evaluamos una función dentro de otra función? Entonces aquí tengo f evaluada en g de x. Esto sería igual a, bueno, aquí no es mi nueva variable, en vez de ser x, sería x a la cuarta menos 16. Y luego, bueno, x a la cuarta menos 16 sería igual a la raíz cuadrada de x a la cuarta menos 16. Y esto no termina aquí, porque digamos en algún momento uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no evalúo g en f de x? Si evalúo g en f de x, bueno, ahora reemplazo g por la raíz cuadrada de x y luego evalúo la raíz cuadrada de x. X la reemplazo por la raíz cuadrada de x. Y este es un problema bien capcioso. Aquí les tengo una pequeña pregunta. Este dominio ya lo encontramos. Este dominio habíamos dicho que o x tiene que ser mayor o igual que 2 o x tiene que ser menor o igual que 2. Pero ahora, ¿cuál sería el dominio de esta nueva función? Y pueden ser los reales, pero observen, digamos, con la cadena de estas funciones, ¿qué problema va a haber? Empezamos con f de x. Esta función raíz cuadrada de por sí ya tiene una restricción en su dominio. No podemos evaluar con un número negativo. Entonces aquí en realidad su dominio solo son los números positivos y el 0. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este detalle sutil? Porque en algún momento obviamente vamos a reemplazar la raíz cuadrada de x a la cuarta por simplemente la raíz cuadrada. Por x al cuadrado, porque aquí tengo un medio por 4 medios y tengo esta función. Pero aquí hay que tener cuidado, porque si esta función se está evaluando dentro de esta otra, tengo que respetar tanto el dominio de g de f con la función como el dominio de f. Entonces aquí lo que estoy haciendo, este tipo de evaluaciones es lo que se va a conocer como una composición de funciones. Entonces, ¿qué es una composición de funciones? ¿Sí? Realmente entendí por qué no podemos usar un negativo ahí. Porque puedo encontrar la raíz cuadrada de menos 9. No. Entonces por eso es que el dominio aquí está restringido. Y ahorita vamos a ver qué nos está diciendo la composición de funciones. Voy a empezar con un diagrama esquemático. Entonces la composición de funciones está haciendo lo siguiente. Ahí, sí. O sea, no se puede cancelar la raíz a la 4 de x porque usted está, ya estaba elevado a la 4 y usted solo evaluó x ya con la raíz. Sí. Se puede cancelar, pero lo único es que uno va a tener que agregar aquí la condición si x es mayor o igual que 0. Entonces si uno indica la condición de que bueno, sí es lo mismo, lo único es que si uno quiere graficar esta función solo tendrías el lado derecho de la parábola, no tendrías toda la parábola. Entonces sí. Pero fue porque hicimos composición. Sí, es porque hicimos composición. Es por la composición. Si esta función no se las doy como composición, sino solo x al cuadrado menos 16, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es una composición de funciones? Empezamos en el dominio de f. ¿Sí? Si solo tengo un lado de la parábola, a la hora no lo puedo reflejar para buscar el otro. Podrías, pero lo que pasa es que aunque estés reflejando, estás diciendo que los números negativos son parte del dominio de esta función. Y este no es el dominio. No, pero así como si solo me diera eso y usted dijo que ahí solo haría una parte de la parábola. Sí. Entonces, para sacar la otra parte de la parábola, lo podría reflejar. No en este caso. Sí, se puede reflejar, sí, se puede reflejar. Pero si te ponen, digamos, si les pongo a graficar esta función, solo tienen que graficar la primera mitad de la parábola. Entonces, esta es la función g de f de x. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la composición? Empezamos en el dominio de f y luego aplicamos la función f. Entonces obviamente la función f nos va a restringir de entrada el dominio. Entonces aquí ahora vamos a tener un nuevo elemento en este conjunto que va a ser f de x. Y ahora este elemento f de x va a tener que formar también parte del dominio de g.
Y eventualmente, bueno, estos elementos los voy mapeando a este nuevo conjunto y hago un salto al conjunto que va a ser el rango de f de g de x. Entonces aquí este nuevo elemento se va a llamar g porque estoy aplicando la regla por f de x. Entonces ahora una forma de no referirse a la función f de g de x es por medio de una composición. Entonces con una composición lo que vamos a decir es que me voy a saltar este conjunto intermedio y estas dos funciones y simplemente voy a decir, bueno, tengo aquí la función g de f. Entonces esta notación que estoy escribiendo aquí, estoy escribiendo g compuesta en f. La otra que tenemos es f compuesta en g. F compuesta en g, lo primero que hacemos es que evaluamos en g y posteriormente evaluamos en f de x. Entonces, aquí hay una conexión. La composición de esta función es una nueva función, pero para crearla simplemente evalúo en f de x y posteriormente en g de x. Entonces, ahorita voy a definir qué es una composición y cómo su dominio se va a afectar. Vamos a tener que tomar en cuenta ahora dos dominios, el dominio de la función f y el dominio de la función g. Entonces ahorita van a observar algo que yo creo que ahorita vieron que cuando uno hace f de g de x, el resultado es diferente a g de f de x. Entonces aquí el orden en que estamos haciendo la evaluación de funciones es crítico. Entonces aquí hay pequeños detallitos de la composición. Es una operación sumamente fácil, digamos, solo tenemos que evaluar funciones. Pero van a haber algunos detallitos en cuanto al dominio de la función y cómo visualizar cómo se compone una función compuesta de funciones más esenciales. Entonces aquí tengo las dos funciones, f y g. La composición de funciones, y aquí voy a escribir la definición un poco diferente a como está en las notas, pero para hacer la otra simplemente invierten el orden de las funciones. Entonces la composición de funciones de f de g con f es la función g círculo f, g compuesta en f, definida como entonces la composición de funciones es una nueva forma de crear funciones. Pero estamos trabajando muy bien. Si g compuesta en f es igual a g de f de x. Y lo único que tengo que escribir, digamos, qué restricciones de dominio vamos a tener. Entonces el dominio de g compuesta en g son los números x que están en el dominio de f y que también están en el dominio de g, y los números f de x que están en el dominio de g. Es como que tuviéramos que pasar dos filtros. Entonces hay veces que la composición se va a parecer una función esencial, pero si esa función esencial no se está definiendo por composición, no tenemos problemas con el dominio. Pero si están componiendo funciones, van a tener que restringir, van a tener que tomar en consideración dos dominios, el dominio de f y el dominio de g. Ahora, la que está en las notas es la composición de f con g, pero es la misma idea.
f con g, primero evaluamos x en g y posteriormente la evaluamos en f. Entonces el diagrama de flujo es bastante similar. Entonces solo voy a escribir acá, voy a hacer un poco rápido el x. Empiezo en x, primero evalúo en g, posteriormente tengo g de x, y de g de x evalúo en f y tengo f de x, f de g en x. Y la composición de funciones es una función que dice no quiero hacer dos pasos, ya quiero tener solo una función, y esta es f compuesta en g, donde algebraicamente esto es igual a f de g de x. Entonces el dominio, para el dominio de esta función tienen que hacer la intersección del dominio de g y del dominio de f de g. Entonces este es el pequeño detallito. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a primero, digamos, ilustrar por qué estamos interesados en la composición. Posiblemente, digamos, eso es una cápsula informativa. En algún momento vamos a estar interesados en encontrar, por ejemplo, la derivada de esta función. Si tengo más 10, bueno, pongamos menos 16 solo para continuar con el ejemplo. Entonces lo que vamos a ver es que nos vamos a conocer una regla para la derivada de la raíz cuadrada y otra derivada para x al cuadrado menos 16, pero la ventaja es que si las tenemos como composición de funciones, lo que vamos a decir es que, bueno, esto es igual a la derivada de la función externa, entonces tomamos primero la derivada de la raíz cuadrada y lo multiplicamos por la derivada de g' interna. Entonces la regla de la cadena no es más que todo que una derivada para composición de funciones. ¿Esa es la regla de la cadena? Sí, la regla de la cadena. Entonces por eso es que estoy insistiendo mucho en este punto. No, la regla de la cadena es para derivadas, porque el objetivo de este curso va a ser que calculemos derivadas de funciones y a partir de sus derivadas podamos encontrar pendientes de la recta tangente, razones de cambio, información sobre si la función es creciente y decreciente. Entonces por eso es que me estoy tomando mi tiempo tratando de hablar de la composición y no solo les quiero poner la fórmula, porque tomen en cuenta que hay dos funciones y pueden haber una composición de una composición en una composición. Entonces estos problemas se vuelven sumamente interesantes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poco de operaciones con la composición de funciones y posteriormente vamos a analizar el dominio y precisamente vuelvo otra vez insisto con este punto de la raíz cuadrada de x. Y aquí sí tengo un problema bien bonito, esta 1 dividido x a la 6 menos x a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a encontrar una de las composiciones, la composición de h con g y su dominio. Entonces este problema me gusta un montón, van a ver por qué. Porque primero, digamos, ¿cómo evaluamos la composición? Tenemos que evaluar h de g en x. Muchas veces esta composición, si realmente miran que tienen que reemplazar la raíz cuadrada en cada término que tienen en x, pueden obtener la respuesta de inmediato y ahí terminó el problema. Pero si ahorita, digamos, para propósitos de familiarizarnos con la composición desde el punto de vista algebraico y también desde el punto de vista de los dominios, voy a hacer cada uno de estos pasos. Entonces tengo que evaluar h en la nueva variable, la raíz cuadrada de x. Entonces aquí sería igual ya h de la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Si alguien está poniendo ahí x al cubo, eso está bien, digamos, es una respuesta simplificada. Y si hacen esto, digamos, está bien.
Lo único es cuál sería el dominio de esta función. No puede ser los positivos porque... Sí. Entonces, para encontrar su dominio, tenemos que hacer dos pasos, porque esta función, como primero uno tiene que evaluar en G y después en H, es como que no cumplan un requisito. Entonces no me importa si tienen los otros requisitos, si no satisface el primer requisito. Por ejemplo, piensen esto como haber pagado las colegiaturas. Aunque tengan buenas notas y no han pagado sus colegiaturas, no pueden aprobar el curso y continuar en los cursos siguientes. Pero así les dicen, pero mire, es que hasta me exoneraron del curso, sí, pero no ha pagado. Entonces aquí cuando uno simplifica, bueno, como que sí pagó, pero no. No puede ser 1, ¿verdad? Sí, no puede ser 1, tampoco puede ser 0, yo creo que tampoco puede ser -1, pero ya -1 no nos va a importar porque ese de por sí ya está excluido. Entonces, para encontrar su dominio, primero restrinja a x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque este es el dominio de G. Entonces aquí tenemos que respetar el dominio de G. Puede que sea una restricción bastante molesta, casi que hasta burocrática, pero hay que respetarlo. Entonces eso también ilustra un punto. Esta función compuesta no es igual a la función que digamos solo f de x, 1 menos x al cubo menos x al cuadrado, porque aquí sí no tenemos ninguna función intermedia previa a calcular esta. Es una pregunta capciosa, pero que vale la pena reflexionar en ella. Pero como ya digamos, ¿cuál era tu nombre? Santiago, ok. Como Santiago había mencionado, como que se define también en uno, sí. Cuando estemos resolviendo, operando funciones, siempre deberíamos restringir al principio. Es muy bueno restringir al principio, porque en algún momento, cuando ya uno hace los pasos de álgebra y uno está cancelando los números que uno divide por 0, o por ejemplo elevando raíces al cuadrado a la cuarta o a la 8, uno se olvida de estas restricciones, porque aquí como está esta función ya simplificada, uno dice, no, aquí el dominio son todos los números menos 0, 1 y menos 1. Entonces sí es bueno que de entrada empiecen a restringir. Incluso van a ver que es un tema recurrente para, por ejemplo, encontrar inversas de funciones. Hay veces que uno no tiene la inversa, pero igual aunque decida, no, esta función tiene una inversa, sí restringo su dominio. Pero entonces, adicionalmente, tengo que hacer otra restricción. Yo creo que este se mira mejor. Sí, este se mira mejor que este otro rojo. Tengo que excluir cuando x al cubo menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí, sí, 0 y 1, x al cuadrado. Pero que son solo positivos, lo ven por la raíz. Sí, solo por la raíz, Y ese problema es bien interesante, porque si tuviéramos aquí una función cúbica, ahí no habría restricción de dominio. Entonces aquí esta función es 0 cuando x es igual a 0 y x es igual a 1. Muy bien, entonces ya mi dominio sería, utilizando notación de intervalo, empiezo en 0, pero tengo que excluir el 0, porque el 0 se indefine. Luego continúo en 1 y no incluye el 1, porque el 1 menos 1 es igual a 0. Y posteriormente me voy de 1 a infinito. Entonces este sería mi dominio. Yo creo que esto tal vez pueden escribirlo, y yo creo que es respuesta válida. Reales positivos menos... Sí, eso también está correcto. Y aquí, como no tenemos el 0, podemos poner reales positivos. En algún momento sí vamos a insistir con la notación de intervalo, pero si preguntamos por el dominio sin ninguna notación en particular, pueden escribirlo con desigualdades, notación de intervalo o esta notación de conjunto. Entonces vamos al siguiente problema, que es su contraparte. Solo que ¿Sí? La primera restricción siempre es la de la función, del dominio de la función que se está metiendo en la otra función. Sí, la función interna. Primero uno considera el dominio, restringe uno considerando el dominio de la función interna. ¿Sí están incluidos
Eso sí, los de... Lo va a dar un número negativo. Bueno, sí puede ser. No, sí, aquí todavía no hay. Aquí se puede evaluar 1 dividido menos 4, 1 dividido menos 0.2, aquí no hay ningún problema. Pero esa observación que hiciste es buena porque cuando encontremos esta otra función y su dominio, aquí va a cambiar un poco la historia. Evaluar esta composición de funciones no es complicado, pero ya el dominio se abre un problema interesante. Con la única... aquí de por sí ya tenemos que excluir 1 y 0. Ok, perfecto. Yo creo que incluso vamos a tener que excluir 1 y menos 1. Ok. Entonces primero evaluemos, ok, g de h de x. Tengo que reemplazar h de x por esta función racional. 1 dividido x a la 6 menos x a la cuarta. Y ahora, ¿cuál sería la función resultante? Aquí solo les voy a preguntar si esta función se puede simplificar un poco. Y aquí cuando estamos hablando de la función raíz cuadrada, sabemos que siempre tenemos la convención de que vamos a considerar su valor positivo. Entonces esta función se mira mucho más amigable. Ahora, aquí hay una gran ventaja. De por sí, los números que estamos excluyendo, que vamos a excluir aquí, ya van a estar excluidos en h de x. Entonces, si en algún momento se les olvida encontrar el dominio de h de x, aquí el error no va a ser tan serio. En este problema sí hubiéramos tenido un error sumamente serio. Hubiéramos dicho que incluso el dominio es de menos infinito a 0 y nada que ver. Pero aquí sí, digamos, empecemos siempre en orden. Okay, ¿cuál es el dominio de h de x? ¿Cuándo es 0 esta función? Entonces aquí de por sí nuestro dominio ya está restringido. Entonces estos los tenemos que excluir. Y lo que voy a hacer es que incluso voy a poner esta notación de que no tiene que ser igual a 0 y no tiene que ser igual a 0 porque el no igual generalmente lo utilizamos para representar lo que no es parte del dominio. El dominio son todos los números reales excepto estos. Muy bien, entonces tomemos en cuenta esto. Esto va a partir nuestro intervalo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la función compuesta. Tenemos otra vez que excluir los ceros del denominador, que aquí están excluidos, pero ahora necesitamos que también x a la sexta menos x a la cuarta sea mayor o igual que 0. Entonces aquí es donde les decía que esta desigualdad ya se vuelve un poco capciosa, pero todavía es trabajable. Entonces digamos, ¿cómo podemos resolver esta desigualdad? Podemos factorizar un factor común. Y aquí tendría yo creo que el factor común es x a la cuarta. Sí, sigamos excluyendo más factores. Y aquí es donde cabal viene el análisis que hice al principio de del programa de la hoja de trabajo. Es crítico porque vamos a poder simplificar esta desigualdad. X a la cuarta siempre es un número positivo. Entonces, si solo tuviéramos este término, esta desigualdad se cumple para cualquier número real. Entonces aquí... El 0 ya 0. O sea, no. Y a menos... El 0 ya está descartado. Sí, el 0 ya está descartado, sí. El 0 ya está descartado. Pero igual 0 a la cuarta sigue siendo mayor o igual que 0. Entonces, al final, lo curioso es esta desigualdad, pero es donde hay que tener cuidado, es que ya puedo hacer esta primera simplificación. X al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces ya cuando llegamos aquí, esta desigualdad ya la podemos trabajar, pero siempre es bueno, digamos, razonar. Bueno, un número negativo con magnitud muy grande, al elevarlo al cuadrado se vuelve un número positivo grande. Todos los números tienen que ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Perdón, menor a 0 o mayor a 0. Sí. Bueno, x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces cuando ocurre esto... Bueno, x tiene que ser diferente a 0. Positivo, De menos infinito a 0
Bueno, pero es que si me dicen 0, con punto 5 falla. Con punto 5 falla porque punto 5 al cuadrado. Entonces, a menos 1. Sí, x tiene que ser mayor o igual que 1 o... O menor o igual que 1. Entonces, lo que les decía aquí, que digamos que hay un montón para hacer estos problemas, es, digamos, hacer el diagrama de signos. Porque aquí en realidad lo que estamos tratando de hacer es descartar todos los números que nos den aquí valores funcionales negativos. Entonces uno puede trazar, bueno, esta función es 0 cuando es igual a menos 1, 0 y 1. Entonces, digamos, si queremos evaluar esta función en un número como menos 2, vamos a tener, bueno, menos 2 a la 6 es un número como, yo creo que 64. 64 menos 16, es un número positivo. Entonces, todo lo que es menor que menos 1, si es parte del dominio. Luego podemos escoger un número como, digamos, menos 1 medio. Menos 1 medio a la 6 es un número chiquito. Ese también va a ser pequeño, pero este en cierta forma va a ser más grande. Menos 1 dividido 2 a la 6 es menor a menos 1 dividido 2 a la 4. Entonces aquí en realidad cuando calculemos esta diferencia vamos a tener un número negativo, porque tenemos que 1 dividido 2 a la 6 menos 1 dividido 2 a la 4 es un número negativo. Entonces, si es B compuesta en H, no el dominio de todo eso, la raíz cuadrada. Bueno, ya estamos tomando en cuenta la contribución de la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada de este número positivo es positivo. Aquí sí se indefine, entonces este intervalo lo tenemos que excluir. Algo similar nos pasaría con entre 0 y 1 medio. Tendríamos que excluirlo prácticamente por la misma razón por la que tenemos para menos 1 medio. Y posteriormente, para un número como 1, esto es fácil. 2 a la 6 menos 2 a la 4 nos queda siempre un número positivo. Entonces la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué prefieren? ¿Trabajar las desigualdades o hacer este diagramita? Antes de eso está bien. Sí, a mí me gusta también trabajar con desigualdades, es un poco más limpio. Más seguro. En cierta forma. Hay cierta forma porque hay veces que uno se le olvida la otra parte para las desigualdades pares. Entonces ahorita ya tengo el dominio de la función. Necesito números menores o iguales a menos 1. Y luego números mayores o iguales a 1. Solo que me van a decir aquí que estoy incluyendo algunos números que no tendré. Sí, aquí en realidad, digamos, también como tengo que excluir el más y el menos 1, en realidad mi dominio es este. E incluso si querían desde algún momento podían trabajar con una desigualdad mayor estricta que una mayor igual. Entonces aquí ya estamos. Y qué bueno que les gusta la notación de... ¿Por qué dejó de incluir el menos 1 y el 1? Porque como esta es una función en cierta forma racional, cuando evalúen menos 1, 1 menos 1 es 0 y 1 dividido 0 se indefine. Entonces casi que la forma más apropiada de trabajar este problema hubiera sido de un solo quitar el mayor igual y solo trabajar con mayor. Sí, restringirla. Entonces aquí estamos combinando la información tanto de la raíz cuadrada como el denominador 0. Por eso les decía, estas desigualdades no es que sean difíciles, pero tienen cositas capciosas. Y lo interesante es que estos problemas no terminan aquí. Como pueden ver, hay que tener cuidado con la composición de funciones. Estas dos composiciones no van a ser iguales, entonces vamos a tener que ver realmente de entender qué es la primera función, cuál es la primera función que tenemos que evaluar y cuál sería la siguiente. Y como se pueden preguntar, bueno, ¿puede una función componerse a sí misma? Sí. Digamos, puede encontrar h compuesta en h o g compuesta en g. ¿Y eso cómo por qué no se dice?
Bueno, utilicemos la notación que ¿cómo sería? H compuesta en H de X. Sabemos que G compuesta en F es igual a G de F de X. Entonces, ¿cómo replicaríamos este problema? Solo con H. Sí. Ahí en este caso que nos están diciendo encuentre H compuesta de F y C compuesta de F, no encontramos el dominio. Ah, no, aquí sí no vamos a encontrar el dominio. Son problemas que se puede hacer, pero yo creo que estos problemas sí ya van a ser. Entonces, digamos, H compuesto en H lo que significa esto, o sea, ya observaste. Digamos, aquí la regla significa G compuesta en F es G de F de X. Entonces, para hacer esta composición lo que hay que hacer es reemplazar G por H y F por H. Entonces, al final evaluamos una función dentro de sí misma. Entonces, no es tan difícil, pero es... Porque en algún momento uno puede tener, digamos, la función raíz cuadrada de la raíz cuadrada. Y... Ajá. O hay problemas de que, digamos, dependen de dos variables y de dos variables diferentes, pero tienen la misma relación funcional. Entonces, digamos, ahorita la función h, si mal no estoy, es igual a la raíz cuadrada. Ah, no, es la 1 dividido x a la sexta menos x a la cuarta. Ay, aquí hay algo bien interesante. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque para evaluar esta función en h en 1 de x a la sexta menos x a la cuarta, cada vez que miremos un x, lo tendríamos que reemplazar por 1 dividido x a la sexta menos x a la cuarta. Sí, nunca hemos... No, esto sí es fácil, porque digamos, esto es una evaluación. Primer chivo que les voy a dar cuando tengan tengan que hacer la fracción de una fracción. Sí. Entonces ya, bueno, solo tengo que reemplazar esto en esta x de aquí y en esta x de acá. Y aquí para estar mejor orientados voy a escribir la función h de x arriba. Bueno. Entonces esta función es igual a 1 dividido, reemplazo x por todo esto. Entonces te va a tener x a la 6 menos x a la 4 a la menos 1, pero como ese menos 1 está a la 6, tendría un menos 6. Y aquí... Sí. Es que lo metió. Sí. Pero se multiplica el 6 por el menos 1. Ahí te voy a explicar este paso. Observen que hice en el primer paso, en este paso acá. Entonces aquí tengo, en el primer paso tengo que reemplazar esta x por toda esta expresión. Entonces tengo x a la 6 menos x a la 4 a la menos 1. Entonces, ¿cómo puedo simplificar esto? Aquí tengo la potencia de una potencia. Se multiplican las potencias, ¿sí? Entonces esto es un problema válido, incluso este es un problema que sí, siendo que es justo ponerlo en una hoja de trabajo, porque en realidad no es tanto quebrarse la cabeza con desigualdades, sino tener la disciplina, bueno, ¿cómo tengo que evaluar una función? Reemplazo h de x por esta función y luego, como la tengo que volver a aplicar, reemplazo aquí. Y aquí incluso en el curso de matemáticas 101 pueden continuar y pueden simplificar esta función utilizando factores comunes y todo. Entonces en algún momento voy a hablar con los profesores, con Claudia y con María Fernanda, para que les pongan este problema. Bueno, simplifique esta expresión, escriba solo potencias positivas. Entonces ahí pueden jugar un poquito sobre cómo simplificar esta expresión. O lo que sí es una pesadilla aquí es encontrar el dominio de la función. Ahí sí no me animo yo. Eso se los pediría si pudieran traer una calculadora en el examen. Entonces en una calculadora tal vez pueden graficar esta función, ver ahí donde hay como asíntotas y...
Yo creo que es preferible no entrar al examen con graficadora, porque este problema que solo se puede volver de evaluación, ya puedo preguntarles con calculadora, dominio, hasta rango. Entonces ahorita vámonos con el que es más fácil, el g de x. Recordemos que g de x es igual a la raíz cuadrada. Entonces para evaluar g de x, tengo que evaluar g en g de x. Reemplazo g de x por la raíz cuadrada de x. Se encontraron ya la raíz cuarta, perfecto. Pero ahí tal como está, lo que tenemos que hacer, tenemos que reemplazar la x por la raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, la composición de h y h ya la dejamos ahí. Sí. Oh, sí. No, en matemáticas 101 van a ver este problema, pero tal vez para simplifique. Factores comunes y... Entonces, observen que estoy haciendo aquí. Reemplazo x por la raíz cuadrada de x, pero como tengo una raíz cuadrada externa, así me quedaría la función. Y si no hay necesidad de simplificar, esta respuesta es correcta, pero no sé quién de ustedes sí, ¿cuál es su nombre? Luis Pedro. Tengo otro Luis Pedro también en la tercera sesión. Sí. No, es bueno también, es buen estudiante, entregó el laboratorio antes de la clase. Entonces digamos, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de la raíz cuadrada? Raíz cuarta. ¿Por qué es esto? Porque si en algún momento, y otra vez viene el tema de las reglas de exponentes, esta raíz cuadrada que tienen hasta afuera es como una potencia a la 1 medio, y la que tienen adentro es otro x a la 1 medio. Sí, multiplicamos las potencias 1 medio por 1 medio, entonces nos queda x a la 1 cuarta, que es igual a lo mismo que la raíz cuarta. Entonces estos son los detallitos en los que voy a estar insistiendo, porque el éxito para tener en el curso de cálculo es ver cómo ir simplificando funciones para poder hacer cálculos, si no uno se queda un poco limitado en los ejercicios que uno puede hacer. Entonces ahorita, digamos, van a haber un montón de problemas así en la segunda hoja de trabajo, pero lo que voy a hablar, solo para terminar de remachar este tema de composiciones, voy a hablar de una composición de 3 o más funciones. Y creerían que esto no lo vamos a ver, pero si en algún momento hay funciones que digamos seno, tangente o exponenciales que tienen una función adentro y luego tienen otra función todavía más adentro. Entonces hay una función externa, una intermedia y una interna. Pero la cuestión es, digamos, ¿cómo vamos a evaluar esta composición? Para evaluar esta composición, en realidad observen que estamos haciendo una composición entre f y una composición entre esta función compuesta. Pero luego, digamos, sabemos que una composición es evaluar una función dentro de una función. Entonces, en un primer paso vamos a tener un g de h de x. Pero como al final tenemos que evaluar también este g de h de x en f, vamos a tener que evaluar primero en h, después en g y por último en f. Entonces esto es un procedimiento, digamos, no tan difícil. Observen que solo es secuencial, solo seguimos evaluando y evaluando y evaluando funciones hasta que lleguemos a la última. Entonces este proceso es como digamos, de derecha a izquierda. Empezamos reemplazando h, después h en g y por último g de h en f. Y esta expresión se lee como f de g de h de x. Y eso también se dio en el curso de cálculo para economía, incluso hay ejemplos bastante similares. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar estas triples composiciones. Así de Sí. ¿No se puede por simple expresión?
Casi que se podría, casi en algún momento se puede por inspección, en algún momento. Vamos a ver. O sea, solo aquí es para que no se sientan intimidados, porque esto no... Incluso les voy a decir, en análisis matemático 1 para administración se toca el tema de composición. Entonces, de este tema sí no se salva nada de la universidad, por lo menos de la facultad. Yo creo que en relaciones internacionales y estudios políticos sí se salvan de hacer composiciones. Sí se salvan. Pero observen que no es difícil, lo único es familiarizarse con la disciplina que hay que tener para estos problemas. Entonces observen que aquí tenemos tres funciones relativamente fáciles. La raíz, el valor absoluto de x menos 4, x al cuadrado más x y 1 sobre x. Todas estas funciones ya las hemos visto, tal vez no hemos visto un poco a detalle cómo ver ya un valor absoluto cuando su vértice se desplaza. Pero digamos ahorita en algún momento, ok, tenemos esas tres funciones y lo único que queremos hacer es queremos encontrar la composición de f con g y con h. Entonces, ¿cómo hacemos esta composición? Lo mejor es hacerlo poco a poco. Entonces sabemos que al final vamos a evaluar la función f. Después digamos, tendríamos que evaluar la función g y la primera evaluación que tendríamos que hacer es con h de x. Entonces lo que vamos a hacer en el primer paso es reemplazar h de x por 1 sobre x. O para hacerlo un poco más fácil, x a la menos 1. ¿Por qué x a la menos 1? Porque es más fácil de escribir x a la menos 2 que 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x. Pero igual, no importa la forma como la escriban, es válido, digamos, cualquier forma. Pero ahorita para simplificar vamos a escribir esto como x a la menos 1. Entonces, ¿a qué es igual g de x a la menos 1? Cada vez que miremos una x, la tenemos que reemplazar por x a la menos 1. Sí, pero o sea, ya como no estoy preguntando el dominio, no habría que hacerlo, pero... 0 a la menos 1 no existe. No tiene continuidad. 0 a la menos 1. Porque sería como 1 por x. Yo creo que las potencias de 0 sí existen, pero lo bueno es que... Es lo mismo 1 sobre x, que x a la menos 1. Sí, es lo mismo, sí, casi es lo mismo, porque 1 sobre 0 está indefinido, y sí, 0 sobre menos 1 sí está indefinido, ya entendí, sí. Sí, eso tampoco no está definido. Sí, 0 a la menos 1, 0 a la menos 2, cualquiera de esos números están indefinidos, no existen. Entonces ahorita todavía tengo que dejar a la función f, pero ahora puedo reemplazar g de x a la menos 1 por x a la menos 2 más x a la menos 1. Y luego digamos a qué sería finalmente igual la composición. Sí, bueno, aquí vamos a volar. Sí, aquí observen que el valor absoluto lo mantengo, el menos 4 también, y lo único que tengo que hacer es reemplazar x por esta nueva función. Entonces aquí tengo x a la menos 2 más x a la menos 1 menos 4 y todo esto por el valor absoluto. Si quieren, esta respuesta la pueden escribir como 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x a la 1 menos 4, esa respuesta es equivalente. Y este es un problema un poco desafiante, pero en algún momento se puede tratar de encontrar el dominio de esta función. ¿Pero menor? No.
Pero se puede cambiar porque en algún momento les puedo poner, digamos, la pista. Bueno, expresa esta función como una función racional, y expresándola como una función racional pueden analizar el dominio de la función racional. El único problema es, digamos, el álgebra. Aquí hay denominador común de x al cuadrado. Entonces eso hace bonito este problema. Entonces este problema se puede reemplazar por el de desigualdades. Es todavía un problema justo. Y luego vamos a continuar, digamos, con h. Todavía hay tiempo para hacer un par de problemas más. Entonces h compuesta en f, compuesta en g. Aquí tengo que hacer h. Este símbolo es una notación. No se va a utilizar mucho en esta clase. Generalmente la notación que vamos a estar usando aquí va a ser esta forma: h de f en g de x. Lo que pasa es que en algún momento, como pueden observar, escribir esto es más tedioso que escribir esto otro. Y hay algunos temas de matemáticas que solo se trabajan con composición, no tanto en evaluar la composición. Entonces se trabajan propiedades sobre la composición. Y aquí los paréntesis se vuelven una pesadilla. Pero igual, digamos, aquí tengo h, evalúo en f, pero todavía no sé qué es f de g de x. Entonces aquí reemplazo x, g de x por x al cuadrado más x. Entonces siempre que tenemos ahí lo vamos a dejar, ya no vamos a hacer nada más. Sí, ya no, a menos que especifique, simplifique. Pero si en algún momento pregunto simplifique, es porque la simplificación se va a poner bien, va a ser una simplificación bonita. Bueno, no se confíen mucho con estos temas. Entonces ahora tienes que a qué es igual f de x al cuadrado más x. Esta es la función x. Cada vez que miremos una x la tenemos que reemplazar. Aquí hay que tener cuidado con el valor absoluto, porque f de x es el valor absoluto de x menos 4. Entonces nos queda así. Entonces tenemos el valor absoluto de x al cuadrado más x menos 4. ¿Y qué hacemos en el último paso? A que es h del valor absoluto de toda esta función. 1 partido la función. Sí, y esta función es el valor absoluto de x al cuadrado más x menos 4. Este es un problema razonable para encontrar el dominio. Es razonable. Entonces, solo quiero hacer un ejercicio más, pero este es un ejercicio inverso. Quiero que me expresen la siguiente función compuesta como una composición de funciones. Y con esto voy a terminar. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en este tema? Porque este tema va a ser uno de los principales desafíos de la regla de la cadena. Entonces ahí te voy a decir esto: quiero encontrar h como la composición entre f y g. ¿Cuál función es f y cuál función es g? Perdón, aquí. Tengo esta función. Entonces quiero que me encuentren f y g. Sí, sí, f de x es la raíz quinta. Pero ahí podría ser, no necesariamente así o sí. Hay varias respuestas, la respuesta no es única, pero por lo menos la más fácil, la más común va a ser esta. Entonces cuando evalúen f en g, van a obtener la función h. Tengo esta otra que cuesta un poquito más visualizar, pero... Y aquí sí hay varias respuestas, pero igual, con que me proporcionen una cuando evalúen, que obtengan la función k, sí vamos a subirla.
quizás hubiera otro. Pero ¿por qué estoy preguntando esto? Porque al momento le voy a pedir encuentren la derivada de esta función. Podría ser raíz quinta de x a la... Sí. Sí, entonces la primera, la más externa, podría ser raíz quinta. Pongámosle x a la menos un quinto. Yo creo que eso es a lo que te está refiriendo. Entonces x a la menos un quinto es 1 dividido x a la un quinto. Si alguien de ustedes empezó con que f de x es 1 sobre x, está bien. Entonces, porque la siguiente entonces sería solo la raíz quinta. Entonces, digamos, ahora ¿cuál sería la siguiente función? La g de x. Ah, perfecto, excelente, muy bien, porque esta visualización es la que van a necesitar para encontrar la derivada de esta función. Y luego la última. Sí, yo creo que la variable es t, pero igual, como van a ver cuando evalúe f de g en x y mi variable independiente sea t, todo se arregla. Entonces aquí van a encontrar de que la función k de t es igual a la composición de f con g, con h y con variable t. Primero colocan h dentro de este término cúbico, entonces van a tener esta primera parte y luego cuando le evalúen a la 1/5 les va a quedar a la raíz quinta de x al cubo más 2. Entonces muchas gracias. Yo creo que solo les quité unos cuantos minutitos, pero vale la pena terminar con este problema. Mañana vamos a ver un tema que va a ser todavía más extraño, que es cómo graficar funciones, trasladándolas y rotándolas. Vamos a tratar de que solo enfocarnos en las transformaciones básicas, porque no quiero que al final si este punto fuera el recálculo puede existir más. Una pregunta, aprovechando que vi ese tema de valor absoluto, por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de 10 menos pi. Ajá. Entonces ahí, como pi es más pequeño que 10, esta respuesta sería igual simplemente a 10 menos pi. Y sin el valor absoluto. Y si, sí, porque es lo mismo. Pero si te preguntan pi menos 10, la respuesta, curiosamente, el valor absoluto de pi menos 10 sería también igual a 10 menos pi. 10 menos pi. Ok. Gracias. Sí, gracias. Solo para estar claros, la hoja de trabajo 2 la dejó se la subo hoy de una vez. Solo. Okay. Y tendrás el archivo TEC de la hoja de trabajo 1. Creo que sí me lo mandó Álvaro. Sí, porque este problema de desigualdad que puso Álvaro no me gustó mucho. Sí, está demasiado. Es que se puede tardar toda una clase hablando solo de desigualdades y incluso vi que en una parte como que se utiliza el segundo tramo y en otra el primero y no vamos a llegar al detalle de que cómo se suman desigualdades o se multiplican desigualdades. Sí, tienes razón. Sí. Entonces cuando te mande el texto también te voy a mandar el de la hoja de trabajo 2. Ok, gracias. Solo lo voy a organizar diferente porque por alguna razón pensé que íbamos a ver composición luego de gráficas. Yo voy a ponerlo al revés. Sí, se puede poner gráficas, entonces eso puede ser la hoja de trabajo 2 y que posiblemente los estudiantes van a terminar ya la 1 pronto y ya se les pone la 2, se les van a poner zonas de gráficas y el laboratorio 2 casi que solo puede ser como hacer gráficas. Podría ser, ¿verdad? Sí, yo me enfocaría en eso porque yo creo que aquí en dominios no están tan mal. Pero se pueden poner unos cuantos, unos dos. Siento que sí vale la pena porque hay veces que ahí es donde he visto que se hacen bolas a veces. Se hacen bolas, o sea, sí es bueno poner, pero digamos ahí vas viendo cómo qué problemas se pueden poner más énfasis en el laboratorio 2. Sí. Si ya los problemas de traslaciones y reflexiones se vuelven muy sofisticados, entonces tal vez solo se ponen unos tantos de esos. Ajá. Bueno, y gráficas quizá es lo que más les sirve al final. Gráficas es lo que más les sirve al final. Ok. Sí. Sí, ahorita que lo pienso. Sí, entonces ahí hay que balancearlo, porque digamos, en algún momento no estás poniendo tantos de traslaciones, se pueden poner en la hoja de trabajo. Sí, exacto, tienes razón. Sí, gracias. Y ahí les mandé cómo se pueden dividir los trabajos. Sí, pero va a ser que siempre va a ser la que tiene dos secciones. Sí, bueno, y a mí también me toca por el multivariable. Sí, es que
realidad yo tendría que llenar sus casillas ahí. Pero no son las dos. Ajá. Y Mónica tiene más de 101. Ah, le digo. Sí. Gracias. ¿Cuándo se entrega la primera hoja de trabajo? El lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. ¿Y la segunda? Hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes. Sí, sí, ahorita le puedo hacer cambio ese problema ahora. Si todavía lo quieren trabajar, respóndanlo y solo apunten esa solución. Y yo creo que por el esfuerzo les podemos tomar ese problema como bueno. Porque sí es un problema que me tomaría toda una clase explicar, digamos, las reglas de desigualdad. Y yo siento que ya hay que hacer demasiado detalle. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Sí. Ahí nos miramos mañana. Sí, ¿verdad? Sí, la hoja de trabajo. ¿Pero hecha o la...? No, ya he hecho, o sea, creo que el fin de semana para trabajar y como les dije, ya uno de los problemas es el problema del partido. Yo siempre tengo un par de dudas con... Aquí podemos resolverlas si trajiste las dudas. Pero el día tenemos clase, pero si no... Bueno, voy a tutorías con Willy Mejía, le dije a la universidad 4. La hoja de trabajo no le va a cambiar toda, Solo es el problema horrible, la función por Gracias. De nada. Oh.